Hola, somos Líbido y hablaremos en este momento lo de la sexualidad humana. Comenzando, queremos saber el concepto de la sexualidad. La sexualidad llega a ser un sinfín de filtros de experiencia. Con esto nos referimos a la identidad, la sociedad en la que estamos o la religión, creencias, etc. Según la ONU, es un aspecto del ser humano que involucra el sexo. En referencia a una primera clase que llegamos a tener con el profesor, nos habló del caso de un señor que en su juventud tuvo un amorío, lo cual no le fue del todo bien, y él, en base a sus experiencias, terminó aconsejando a sus hijos. En la sexualidad llegan a existir elementos, en este caso son tres. El primer elemento es el impulso sexual, nos referimos al placer y a la procreación. En el segundo elemento está la identidad sexual y la orientación sexual. Con esto nos referimos a la tendencia y atracciones sexuales. El tercer elemento es las relaciones sociales. Tienen un fin de reproductividad y comprometer a la pareja. Las teorías, existen teorías de la sexualidad. En estas tenemos la teoría psicosexual, que tiene que hablar, donde Freud habla de la relación del líbido y la parte instintiva. La teoría del aprendizaje, que habla de la conducta sexual, que habla de que la conducta sexual se aprende y se modifica. La teoría del intercambio social destaca el papel de las recompensas y costos dentro de las relaciones. Y finalmente la teoría cognitiva en el pensamiento y la percepción de las personas. Continuando con la explicación acerca de la sexualidad en la historia del ser humano, tenemos como contexto histórico de la sexualidad. Hablamos acerca primero de la prehistoria. En la prehistoria tenemos señales y objetos en las cuales se mencionan como son las pinturas rupestres de las danzas fálicas, las vulvas y penes clavados en las piedras, arte eróticos y demás objetos que muestran cómo se vivió realmente la sexualidad en el ser humano durante la prehistoria. Ante eso también tenemos otro punto que es, por ejemplo, en el Imperio Romano, que se llevaron tratos a cambio de relaciones. Todo esto cambiándolo por monedas y pesos. Hablando también acerca de las culturas, tenemos por ejemplo la cultura egipcia, donde las mujeres tenían una posición muy privilegiada. Inclusive habían prostitutas sagradas. En Grecia había lo que eran las orgías sagradas. En la cultura inca, las famosas concubinas del Inca, y en la cultura nórdica también tenemos que eran mujeres infieles y sagradas para los guerreros. Hablando acerca de la Edad Media, esta ya también fue una etapa donde apareció el oscurantismo. Se presentaron dos representantes, como es San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que eran unos principales doctores, quienes manifestaban que el concepto del cuerpo y sexo se relacionaban solamente con el acto natural del ser humano, todo con el fin de solo procrear, además de establecer y de haber un control sobre la mujer como un objeto. Luego hablamos acerca de la época victoriana. En esta época se pensó que el sexo se debía tomar como algo vergonzoso y se tomó como un tabú. Además de que siempre se debía reprimir al momento de realizar el coito, donde la mujer no debía expresar ninguna expresión de placer. Bueno, llegamos también al punto donde fue la caída de la época victoriana y apareció lo que es la emancipación de la mujer. En esta época las mujeres luchaban por los derechos tanto políticos como económicos. Luego hablamos acerca de la edad contemporánea, donde este inicia ya también a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, llamado también la revolución sexual, a quienes tenemos como representantes a Sigmund Freud, Richard von Raff y a Harold Ellis. Bueno, en la actualidad la sexualidad es un tema muy complejo y diverso, como una mayor apertura hacia la diversidad de aspectos en diferentes orientaciones sexuales y expresiones de género. Sin embargo, a pesar de existir una definición en términos de educación sexual y discriminación y estigma, esto ya está desapareciendo con el pasar del tiempo, y todo con el fin de tener una sexualidad más sana y positiva. Bueno, sumando a lo que dijo mi compañero anterior, estamos hablando sobre los contextos culturales que afectan a la sexualidad.
Esto puede definir en ciudades, países, también tribus. Un ejemplo de estos, algunas culturas pueden tener estereotipos que dictan que las mujeres sean pasivas y sumisas, mientras que los hombres sean mucho más dominantes y agresivos. Esto depende de cada contexto cultural que se presente esto. Yendo a los estereotipos de género, son los clásicos de hombre y mujer, como deben actuar cada uno. Un ejemplo de esto son pueden influir a las personas como expresan su sexualidad. Yendo al esquema de género, estos esquemas de género refieren a la percepción que tiene la sociedad sobre la identidad que adquieren individuos con relación con su género, como dice su título. Un ejemplo de esto son que en algunas religiones o culturas puede haber una expectativa de que las personas se adhieran a una identidad de género binaria y que sus comportamientos sexuales se ajusten a los roles de género rígidos. Es importante destacar de que estos pueden tener ventajas y desventajas, depende de cada persona cómo lo tome. Ahora, yendo a lo que son las hormonas y cómo actúan en la sexualidad de ambos géneros, tenemos la testosterona en hombres, que incrementa el líbido, produce espermatozoides, el desarrollo del pene y fortalecimiento de los huesos. En caso de las mujeres es la progesterona, y se basa principalmente en lo que es el desarrollo de la menstruación, que es folicular, el metabolismo de los huesos y la función cognitiva. Bueno, yo les hablaré sobre el estrógeno en las mujeres. Fortalece los huesos, ayuda a la maduración de órganos reproductores y también a mejorar la piel en las mujeres. Bueno, la hormona oxitocina. Cuando el aumento de la hormona oxitocina al momento del orgasmo contribuye a la unión erótica y emocional en las parejas sexuales. Las partes del cerebro implicadas en el funcionamiento sexual son la corteza cerebral, cuerpo calloso, fornis, amígdala, núcleos septales, hipotálamo, hipocampo y circunvalaciones cerebrales, que es lo mismo de corteza cerebral. Sistema nervioso central. Bueno, la estimulación genital directa puede activar reflejos en la médula espinal que producen erección en el hombre y la lubricación vaginal en la mujer. Sistema nervioso sensorial. Los mecanorreceptores del pene y clítoris envían axones hacia la raíz dorsal de la médula espinal para llegar en el cuerpo dorsal de la médula y proyectar a las columnas dorsales hacia el encéfalo. El sistema nervioso somático está integrado por un conjunto de nervios que sale del encéfalo y de la médula espinal. Estos nervios conectan el sistema nervioso central con los órganos del cuerpo. Bueno, su función es transmitir información sensitiva hacia el sistema nervioso central e información motora desde este hasta los músculos. Bueno, hablaré también sobre Masters y Johnson. Ellos encontraron las respuestas filosóficas de que los hombres y las mujeres ante la estimulación sexual son bastante parecidas. En conclusión, nuestro sistema endocrino y nervioso cumplen un papel importante en nuestras respuestas sexuales, de tal forma que alguna alteración patológica alteraría su conducta sexual. En síntesis, después de haber abarcado el amplio proceso de reproducción sobre la sexualidad humana, llegamos a tener unas conclusiones finales. Principalmente destacan los órganos internos y externos, como estructuras internas y externas del pene, el glande, como en el caso de las estructuras genitales masculinas, y los ovarios y la vagina, obviamente de las estructuras genitales femeninas. En esto influye un amplio proceso, como me explicaban mis compañeros, sobre la intervención de ambos neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina para llevar a cabo el acto de reproducción. Tanto como sexualidad debemos analizar que no solamente abarca un concepto un concepto evolutivo o anatómico, sino que abarca a varias ideas, conceptos que influyen de manera cultural, que influyen de manera física, entre otras características. Acá tengo dos imágenes de los sistemas que se deben llevar a cabo para que puedan, pues, normalmente originar algunas de las hormonas que son conocidas como la testosterona y la progesterona para llegar al ciclo de la reproducción. Eso sería todo. Todos y eso fue todo.
Gracias.